Gloria a Dios. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en esta hora del día, dándoles una vez más la bienvenida a todos cuantos están gozosos en el Señor. También saludamos a los que, nos escuchan por las redes sociales. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este día, hoy que es un día de victoria, un día que celebramos esa preciosa y maravillosa victoria que nos dio el Señor a cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra, mis hermanos, y voy a pedirles que abra la Biblia en la carta de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que se ponga de pie, mi hermano, a reverencia la palabra, y vamos a leer un par de versículos. Y con la Biblia en la mano vamos a orar, a pedirle que Dios Todopoderoso pueda ministrar nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu y de la palabra de Dios. Padre amado, gracias te damos en este día hermoso que nos concede estar aquí en tu casa, Señor, en la casa del reposo, Señor. Estamos aquí, bendito Dios, donde venimos a encontrar descanso, Señor, a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aquí en este lugar, Señor, venimos, bendito Dios, a recibir esa consolación, Señor, a recibir ese gozo, esa alegría, Señor, que emana de ti, Señor, de toda la tribulación que tenemos afuera, Señor, y venimos a tu casa, Señor, porque ahí encontramos reposo, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija en este día, Señor, en esta hora del día, para ministrar tu palabra y que pueda alimentar nuestra alma que tanto lo necesita, Señor. En el nombre precioso de Cristo rogamos que cada uno de nosotros seamos tierra fértil, Señor, para que tu palabra haga efecto en cada uno de nuestras vidas. Tú que conoces la necesidad que tenemos, Señor, que nos ministre de acuerdo a tu bendita voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, el tema que Pablo habla aquí, ya terminando el capítulo 1, donde habla que el espíritu de sabiduría y revelación. Así que vamos a leer el versículo 19 y 20, hablando del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy que estamos celebrando ese día, hermano, que un día, como decía el hermano, no nos importa la fecha, pero lo que nos importa es el evento, es el hecho, es la acción que sucedió, que el Señor Jesucristo con poder se levantó de la tumba, y ese poder, hermano, ha sido dado a la iglesia. ¿Cuántos se glorifican? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Así que dice, y la cual la supereminencia de la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice el versículo 20, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre en lugares celestiales. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, y disfrute de la palabra del Señor. Hermanos, estamos hablando de que hoy, hermano, en muchas partes del mundo celebran ese día como conmemorando, como recordando ese día de que el Señor Jesucristo fue y pagó esa deuda por cada uno de nosotros. Fue a la cruz, ¿verdad? Fue crucificado, murió, ¿verdad? Bajó a los lugares más bajos de la tierra, ¿sí? Le quitó las llaves al que tenía el dominio de la vida, dice, y que se levantó, ¿verdad? Resucitó, dice que fue llevado y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Ahí en eso el Señor Jesucristo está intercediendo por sus hijos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, vamos a meditar un poquito acerca de esta situación dura que el Señor Jesucristo tuvo que pasar por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que el Señor, el Dios Padre, le permitió a Él, porque dice que antes Dios Padre demandaba que se sacrificaran animales para cubrir los pecados de la humanidad.
Y eran muchos los animales que estaban muriendo, pero a través de la historia, a través del tiempo, dice que el hombre ya comenzó a no darle aquellos animales que él demandaba, que fueran animales puros, animales limpios, animales sin defectos, para el sacrificio, para cubrir los pecados. Era lo que se demandaba en el tiempo antes del Señor. Y el hombre, guiado por la maldad y guiado por la indiferencia de agradar a Dios, dice que ya no estaban dando animales perfectos, que era lo que tipificaba al Señor Jesucristo, que era la sombra de lo que había de venir del Señor Jesucristo. Y ya no le ofrecían animales puros, animales limpios, sino que los defectuosos, los animales que ya no les servía para el negocio, esos eran los que ofrendaban. Y Dios se llenaba de ira, mi hermano, porque no le agradaba esto que el hombre hacía. Y eran muchos los humanos que morían, porque el juicio venía sobre la humanidad y morían muchos fueron los que murieron a causa de la desobediencia. Y el Señor Jesús, de mirar todo esto, dice que le diera un cuerpo, y Él le pidió al Padre que le diera un cuerpo, y Él voluntariamente iba a dar la vida por toda la humanidad, para que ya no murieran más animales, para que ya no murieran más humanos, sino que fuéramos todos redimidos por el sacrificio santo y suficiente que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Él, mi hermano, vino y sufrió todo el sufrimiento del monte, el monte de los olivos, hermano. Cuando Él estuvo ahí orando en el Getsemaní, que dice que era tan tremendo el sufrimiento porque sudaba gotas como de sangre, hermano. Porque Él sabía lo duro que era de llegar a estar separado del Padre, porque iba a llegar un momento que cuando Él iba a recibir todos los pecados de la humanidad, el Padre se iba a apartar de Él y lo iba a dejar para que los hombres cometieran lo que era de llevarlo a la cruz. Y Él, cuando estuvo en la cruz, mi hermano, Él dijo: yo tengo autoridad para dar la vida y tengo autoridad para tomarla. Este mandamiento recibí del Padre, hermano. Y Él no le dio gusto a que el hombre le quitara la vida, porque cuando Él estuvo, dice que la Escritura, que Él lo crucificaron alrededor de las 9 de la mañana. Y al llegar al mediodía, hermano, dice que cuando pronunció unas palabras, dice que situaciones de la naturaleza cósmica sucedieron. Cuando Él a la hora, alrededor de las 3 de la tarde, hermano, que dio la vida, porque no se la quitaron. Hermano, cuando crucificaban a las personas, como hacía el régimen romano, que era el castigo más cruel, era la tortura más dura de crucificar a una persona, a un delincuente, a un criminal. Y dice la historia, dice que las personas duraban días ahí en la cruz. Duraban de 5 a 7 días sufriendo esa tortura. Y cuando los que crucificaron con el Señor Jesucristo, por eso dice la Escritura, dice que el gobernador mandó a que le partieran, le quebraran las piernas para que pudieran morir, porque no iba a llegar el día de la Pascua y ellos iban a estar ahí sufriendo con vida. Dice que cuando llegaron le partieron las piernas al primero, ¿verdad? Para que así no tuviera la fuerza de afirmarse en los pies y poder respirar y poder seguir con vida. Le quebraban las piernas, y le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al otro que estaba al lado izquierdo del Señor Jesús, y dice que cuando fueron al Señor Jesús, Él ya estaba muerto. ¿Y cómo los soldados iban a matar al que ya estaba muerto? Por eso la Escritura dice que ninguno le quitó la vida, sino que Él la dio. Él murió como una muerte milagrosa, mi hermano. Una muerte milagrosa porque solo alrededor de 6 horas duró Jesucristo crucificado y murió. Y murió por cada uno de nosotros, mi hermano. Y dice que los soldados, cuando ya lo miraron que estaba muerto, lo que hicieron fue enterrarle una lanza. Y dice que en su costado salió
agua y sangre. Pero lo más maravilloso, mi hermano, que es un milagro que el Señor Jesucristo hubiera morido en ese corto tiempo. Es un milagro que dice la Escritura, hermano, que cuando Él dio el último suspiro, que dijo, Elí, Elí, lama sabatani, que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor, Dios Padre, tuvo que hacerse a un lado para que Él pudiera morir en nuestro lugar. Y así poder justificar a toda la humanidad, a todos los que en Él creen, hermano. Y lo más maravilloso que dice la Escritura, que cuando Él dio ese suspiro y murió, dice que muchos de los que estaban en los sepulcros, hermano, resucitaron y tuvieron vida. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él murió, lo que trae es vida. Lo que trae es vida, hermano. ¿Cuántos han recibido vida? En Cristo Jesús tenemos vida, porque Él murió, hermano, para darnos vida a nosotros. Y por eso nosotros nos regocijamos en eso, mi hermano. En ese sacrificio perfecto, en ese sacrificio único y suficiente que hizo el Señor Jesús para darnos vida a nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, y era para que se cumpliera todo lo que habían dicho los profetas. Y todo lo que Él había hablado, porque Él le habló a los discípulos, que todo eso era necesario que aconteciera, que Él iba a sufrir, ¿verdad?, por los sacerdotes, por los ancianos y por los que estaban gobernando. Pero que eso se tenía que cumplir y eso se dio. Y los discípulos estaban confundidos, hermano, porque el Señor les había advertido y les había hablado ya de muchas formas de que eso iba a suceder. Hermano, y ese milagro maravilloso sucedió de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice que cuando fueron a la tumba estaba vacía. Él se levantó y dice que cuando las mujeres, lo que leía el hermano, que las mujeres fueron a mirar a ver dónde estaba, y estaba la tumba vacía. Y de eso quiero hablarle, del poder de la resurrección. El poder de la resurrección, por eso dice Pablo, y dice que la supereminencia de la grandeza de su poder, hermanos. Esto que el Señor ha hecho, hermanos, que ha dejado la palabra de Dios, el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, hermano. Esa palabra de Dios es viva y eficaz. Ese mensaje de Dios es vida, hermano. Y es un poder maravilloso que hace en la vida del creyente. Cuando creemos, hermano, es un milagro maravilloso. Eso no crea que es algo común y corriente. Es algo maravilloso. Por eso Pablo lo dice, la supereminencia de la grandeza de su poder. Dice, para con nosotros los que hemos creído. Sí, que ese mismo poder, hermano, que levantó al Señor Jesucristo de la cruz, de la tumba, que lo levantó de ahí, ese mismo poder fue dado a los que creen, hermanos. ¿Y cuántos creen? ¿Cuántos han creído? Y por eso nos tenemos que llenar de ese poder, mi hermano. Es un poder maravilloso que nos hace a nosotros vivir, hermano, en este mundo perverso y hostil que vivimos. Porque vivimos con el poder de la resurrección en nuestras vidas. Eso es lo que nos fortalece y nos ayuda a seguir caminando en esta vida, mi hermano. Y dice que muchos fue los que se levantaron, hermano, y desde ese tiempo que el Señor dio la vida por nosotros, hasta el día de hoy continúan habiendo milagros, mi hermano. Porque cada uno de los que se arrepiente y tiene una vida en Cristo Jesús, es un milagro maravilloso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y nosotros hemos sido parte de eso, hermano. Hemos experimentado ese poder maravilloso de que nos hemos levantado también de la muerte, donde estábamos perdidos, sin esperanza y sin consuelo, y hoy estamos aquí para darle la gloria y la honra a aquel que se levantó de la tumba, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Que Él es grande y maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Hermano, dice, yo quiero que leamos este otro versículo que dice en Colosenses 3. Colosenses 3. Viene un cuestionamiento o viene una condición. Recuerda que el domingo anterior estábamos hablando de las condiciones. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí tenemos otra condición de esas, hermanos, que si estamos hablando del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice el versículo 1 de Colosenses 3? Sí, pues. Dice así pues, como dicen, ¿de dónde es? ¿De Guatemala es? Sí, pues. ¿Perdón? Guatemala. De Guatemala, son como el apóstol Pablo le gustaba imitar a los guatemaltecos. Él decía, sí pues, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscar las cosas de arriba, hermano. Debemos de buscar las cosas de arriba, no lo terrenal. Y lea el versículo 3 que dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan que hemos estado hablando de eso, hermano? De la muerte. Pero no de la muerte física. Porque algún día tenemos que morir, pero hemos estado hablando de la muerte. Hermano, hay muchos versículos que por donde quiera escudriñamos las cartas, y más que todo las cartas paulinas, encontramos eso, hablando de que necesitamos morir. ¿Y qué dice aquí el 3? Vuelve y repita, perdón. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya habéis muerto, hermano. ¿Cuántos han muerto? No hay amenes. Necesitamos morir, hermano. Recuerde que eso es lo que hemos estado hablando para poder tener identidad en Cristo Jesús. Porque déjeme decirle una cosa, mi hermano. No hay resurrección si no hay muerte. No hay muerte si no hay crucifixión. Usted y yo, mi hermano, tenemos que estar dispuestos a morir, como dice Pablo, y todos los días muero, dice Pablo. ¿Cómo así que todos los días muere? Necesitamos morir, hermano. No hay resurrección si no hay muerte. Y no hay muerte si no hay crucifixión. Necesitamos estar crucificados en Cristo Jesús, porque en Él nos estamos identificando. Y dice, si habéis muerto, hermano, ¿qué dice? Escondidos. ¿Usted no le llama la atención esa palabra que dice escondidos en quién? En Cristo Jesús. Recuerda, mi hermano, que por ejemplo, cuando una persona muere, dice, no la dejan por ahí, ¿verdad? Por sanidad, por higiene y por respeto a la persona. que se hace? Se entierra, ¿verdad que sí? Se sumerge en la tierra. Y recuerda cuando estamos hablando del bautismo también. ¿Qué hacemos? Dice que no es, el bautismo no es así como se me olvidó la palabra, que tiene que ser sumergido para poder complacer al Señor. Porque si es esparcido, complacemos a Monseñor, alguien dijo así. Tenemos que ser sumergidos, hermano. Sumergidos. Tenemos que estar sepultados. ¿Dónde? Estamos hablando de lo espiritual, mi hermano. Tenemos que estar sepultados. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Escondidos en Cristo Jesús. Para que ya no viva yo, sino sea Él el que se glorifique, el que viva en mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y dice poner las cosas de arriba, porque no debemos, poner la mirada en las cosas de arriba, en lo espiritual, no aquí en la tierra. Esto no quiere decir que nos dediquemos totalmente a mirar al cielo solamente y nos olvidemos de los quehaceres de la vida. No, mi hermano, eso no es lo que está diciendo la palabra, sino que como hijos de Dios, como nacidos, como hijos de la fe, tenemos que ir enfocándonos en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, sin dejar de hacer lo que se nos ha encomendado de hacer, sino que la mente, hermano, tiene que estar en Cristo Jesús, en el cielo, hermano.
de estar pensando, porque si pensamos en las cosas del mundo, aquí en las cosas de la tierra, ¿verdad? Eso nos hace pecar, eso nos llevan al pecado. Y dice que el seguir las cosas del mundo, dice que no agradamos a Dios y nos constituimos enemigos de Dios. Porque eso es lo que es las cosas del mundo. También dice que si nosotros miramos aquí en la tierra y ponemos la mirada aquí en la tierra, es como algo, pensar en algo pasajero, en algo que hoy es y mañana no. En las cosas triviales, en las cosas que no tienen valor, mi hermano. Si pensamos en algo que, como aquel hombre que estaba admirado de todas las bendiciones que le habían llegado y dice, voy a hacer más grande la bodega porque no me cabe ya todo el producto. Dice que empezó a trabajar fuertemente y ampliar su bodega y a llenarla, y cuando la tenía llena dice, ya puedo descansar, ya puedo tener tranquilidad. Y le dice el Señor, qué insensato, si vienen a pedirle el alma, ¿a quién le va a dejar todos esos bienes? Entonces tenemos que enfocarnos, hermanos, en lo espiritual, ya como hijos de Dios, como nacidos de Dios, como muertos en Cristo, escondidos en Cristo, pero resucitados. Tenemos que pensar en las cosas espirituales. Pero esto es lo duro, hermano. Por eso es que cuesta, hermano, seguir al Señor. Por eso es que muy pocos son los que siguen al Señor, porque la mente no la tienen arriba en lo alto, sino que están pensando aquí en la tierra. Ay, si dejo 1 hora y media, 2 horas de lo que puedo hacer en laborar en el día domingo, o lo que quiera hacer en otras cosas, vamos a tener mucha pérdida, ¿no, mi hermano? Pero gloria a Dios por usted que tiene ese convencimiento. Gloria a Dios por usted que ha pensado y ha confiado y está poniendo la mirada en las cosas de arriba, porque va a recibir la recompensa de algo que no es pasajero, sino algo, hermano, que permanece para vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces dice, si habéis resucitado, y hace una cuestión, si habéis resucitado, poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuántos quieren hacer eso, mi hermano? Poner la mirada en las cosas de arriba, porque ahí hay bendición, hermano. ¿Qué sacamos nosotros, hermano, con hacer tantas cosas, con hacer riquezas, con buscar y hacer, como se trabaja aquí el sueño americano, trabajo y extratrabajo y otro trabajo y más trabajo, y no hay tiempo ni para la familia ni para dedicarle al Señor? Y nos llega el día que tenemos que presentarnos. ¿A quién le queda todo lo que hemos trabajado? Ni buscamos las cosas de arriba, ni disfrutamos la familia, ni nos disfrutamos a nosotros mismos, ni tuvimos tiempo para nosotros mismos. ¿Y dónde queda eso? Pero estamos haciendo realidad la resurrección, el poder de la resurrección. Pablo decía, yo busco ese poder de la resurrección. Porque él se había sumergido en Cristo Jesús. Y nos lleva a este punto, hermano, donde nos habla de Gálatas. Vamos ahí a Gálatas 2, este versículo muy conocido. Gálatas 2:20. ¿Cuántos están gozosos, mis hermanos? Dice en Gálatas 2:20, hablando que Pablo reprende a Pedro, y ya habla y dice Pablo, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Estamos ahí? Amén. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué precioso versículo, mi hermano. En este versículo maravilloso que Pablo usa, hermano, podemos encontrar la crucifixión, la muerte y la resurrección, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Aquí dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Recuerda lo que ya habíamos hablado también de los malhechores. Estaban
juntamente crucificados con Cristo. Pero tiene que haber una diferencia en nosotros, hermano. Alguien decía que estos dos malhechores que habían puesto ahí al lado del Señor Jesucristo en el tiempo que Él estuvo en la cruz, simbolizaban toda la humanidad. Unos de los que lo escarnecían y no le creían. Y el otro, el del lado derecho, del izquierdo, le reconoció. Y hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor. Hermano, y que nosotros nos identificamos con ese, sea el que reconoció a Cristo, aunque estaba en esa condición, ellos dieron, él le dijo, le decía al otro, le decía, nosotros merecemos estar aquí crucificados, pero este justo no. Y nosotros hoy nos identificamos con el que a última hora, pero recibió del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí nos habla de ese punto. ¿Cuántos están crucificados? Hermano, tenemos que tener esa mentalidad de estar crucificados también. Porque muchas veces, hermano, sucede ahí que si no, nosotros no estamos con esa mentalidad de quiénes somos en Cristo Jesús, cuando se nos presentan los problemas o las dificultades, dice ahí es cuando bajo los brazos de la cruz. Y van a saber quién soy yo. Necesitamos tener esa mentalidad de estar con Cristo, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Muerte. Tenemos que morir al ego, hermano, tenemos que morir al yo, tenemos que morir al que no nos deja buscarle con amor, con fidelidad a nuestro Dios que ha dado toda la vida por nosotros. Pero Pablo dice, y ya no vivo yo. Pablo se considera muerto para las cosas de este mundo, mi hermano. ¿Y dónde encontramos en ese versículo la resurrección? Yo quiero que usted observe el versículo, mi hermano, ahí donde encontramos en la parte que habla de la resurrección. Si ya hablamos de la crucifixión y de la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, quiere decir muerte, pero la resurrección le dice, y lo que ahora vivo en la carne, eso es resurrección, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe, mi hermano, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, en la fe, mi hermano, lo vivo en la fe. Y eso es lo que nos hace, nos sostiene con vida. Eso es lo que podemos hacer, hermano, para agradarle a Dios. Usted sí sabe que llegar al grado de agradarle a Dios es lo más maravilloso. ¿Cuántos tienen ese deseo de agradarle a Dios? De agradarle a Dios, hermano. Es la fe. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que usted diga eso, hermano, y lo tenga en la mente. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es resurrección, mi hermano. Eso es resurrección. Pero la pregunta, hermano, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros morimos? ¿Cómo? ¿Recuerdan ese versículo que dice que Él nos dio vida? Ya en Efesios dice, Él nos dio vida. Préstele atención a esto. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Recuerdan ese pasaje? Y la pregunta es, ¿cómo así que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Qué parte de nuestro cuerpo estaba muerto, mi hermano? ¿Qué parte de nuestro cuerpo estaba muerto? El espíritu, pero dígalo con convicción. El espíritu, ¿recuerdan? Que por la causa de la caída del pecado de Adán y Eva, ahí dice que si comían de ese fruto prohibido iban a morir, y eso fue lo que murió el espíritu. Y todos los que salimos de ahí, de Adán y Eva, todos venimos con el espíritu quebrantado, el espíritu muerto, hermanos. Entonces por eso dice, pero ¿cómo podemos llegar a tener vida? ¿Cómo podemos? Dice que a Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, cuando creemos
en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y nos dio vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nos dio vida. Y yo quiero preguntarle esto, mi hermano, o traerle a la memoria. El cuerpo, nosotros, está constituido de 3 partes. Dice que somos tripartitos. ¿Se compone de qué? De cuerpo, de alma y espíritu. Entonces, si ya recibimos a Cristo Jesús, ¿cuánto le da gloria a Dios? Ya el espíritu está resucitado. Amén. ¿Cuántos creen que el espíritu está resucitado? Y tiene vida. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora quedan 2 partes del cuerpo. El cuerpo, la carne, ya se levantó. Ya resucitamos en la carne. ¿Verdad que no? El cuerpo, mi hermano, y eso es lo que pensamos cuando yo les menciono de la muerte, eso es lo que pensamos, en la muerte física, en la muerte del cuerpo, pero déjeme decirle que cuando venimos a Cristo Jesús se renueva el espíritu es vivificado, y el cuerpo comienza a rejuvenecerse un poquito, como que cambia un poquito, hermano, pero déjeme decirle que es un proceso que desde que nacemos hasta la fecha, el cuerpo está muriendo. Va muriendo. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Dice que ahí es cuando viene la granja de Zenén. Comienzan a aparecer, dice, porque ya nuestra piel, mi hermano, ya no es una piel tersa como la de un bebé, suavecita, linda, sino que ya comienza a aparecer la granja de Zenén, comienza a aparecer las patas de gallo, las patas de gallina, se nos caen los dientes, se nos cae el cabello, cambia de color el cabello, y el cuerpo va en un proceso lo llamamos de envejecimiento, mi hermano. A veces viene enfermedad y se empieza a decaer el cuerpo, vamos marchitando. A veces no lo sentimos día por día o mes por mes. Yo me he estado dando de cuenta últimamente cuando pasan las décadas, de los 30 a los 40 y ahí vamos. Ya no es lo mismo uno, el cuerpo comienza a demacrarse, hermano. Hasta que un día va a morir y tenemos que ser resucitados. Pero si el cuerpo está en ese estado, mi hermano, y el espíritu ya fue resucitado, ¿qué es lo que necesita más de nuestro cuerpo? Morir. ¿Estamos? Ya hablamos del espíritu, ya hablamos del cuerpo, del cuerpo físico, lo del caparazón, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? El alma. El alma, mi hermano, ¿cómo hacemos para que el alma muera? Y ese es el problema, porque ahí es donde está. Recuerda que el alma es la lucha más dura que tenemos, hermano, con el alma. Y eso es lo que pelea, dice que eso es lo que pelea el adversario, el alma del humano. Pero el alma es tan tremenda, mi hermano, que dice el rey David, dice que se olvida de todas las cosas maravillosas que Dios nos da. Recuerda cuando le dice, alaba alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios, porque recuerda que Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que nos corona de favores, recuerda, alma. Y el alma es tan tremenda, mi hermano, que hoy la hacemos morir y mañana temprano vuelve y resucita. Todos los días el alma resucita. Y esa es la lucha que tenemos en el alma. El alma, mi hermano, a veces cuando no está bien equilibrada en Dios, es como tan frágil y tan débil que todo lo que no sirve, todas las cosas negativas las recibe. Yo a veces la identifico o la ilustro como con un imán. Cuando un imán usted lo pone por ahí, él recoge toda clase de metal o de hierro y lo adhiere, que no lo suelta, hermano. Así es el alma. Yo hoy puedo decirle, hermano, usted es una persona inteligente, maravilloso, es un hijo de Dios, lleno de la gracia de Dios, y le cuesta a usted creerme todas estas cosas lindas, hermano. Pero si le digo una mala palabra, hermano, usted es esto, una palabra negativa, ahí sí la adquiere esa palabra, mejor dicho, y la abraza y recibe esa palabra. Eso nos sucede a veces en la familia, cuando decimos, ¿verdad? Nos sale
nos bajamos los brazos de la cruz y decimos una mala palabra o decimos algo negativo y el alma lo recibe y lo abraza, que no lo quiere soltar. Pero lo bueno el alma no lo recibe. Le cuesta, hermano, y tenemos que equilibrar el alma para que pueda recibir, porque el alma es el que resulta enamorándose de lo que no debe enamorarse. El alma es lo que necesita deseando lo que no debe desear. Y ahí es donde está la lucha, mi hermano. ¿Cómo hacemos para hacer morir el alma? Hay varios pasos, mi hermano, y hay varias cosas que tenemos que hacer para hacer morir el alma. Una de las cosas, de lo primero que tenemos que hacer para hacer morir el alma, dice alguien que es la cuota inicial, es el bautismo. Cuando somos bautizados, ¿cuántos han sido bautizados, mi hermano? Ahí es la cuota inicial, ahí como que ya comienza, es el primer paso para hacer morir el alma. Si estamos escondidos en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús, ahí comienza a morir el alma. En el bautismo. Y comienza a salir una vida nueva, diferente. Comenzamos a equilibrarla en las cosas de Dios. Comenzamos a ponerla en la línea para que no reciba lo que no debe recibir. Y no se emocione en lo que no se debe emocionar, sino que en las cosas de arriba. Otra cosa importante, hermano, para hacer morir el alma es darle al Señor. Darle al Señor. Y es lo que a veces cuesta, de que nosotros podamos darle al Señor. Darle nuestro tiempo, darle los diezmos y las ofrendas. Esto cuesta, hermano, cuesta morir a estas cosas. Y cuando ofrendamos al Señor, hermano, estamos trayendo recursos, estamos trayendo el dinero. Y el dinero es producto ¿de qué? Del trabajo, ¿verdad? Y cuando el trabajo estamos dando vida. Y al venir a traerle al Señor, al venirle a dar al Señor producto del trabajo, mi hermano, ¿qué es lo que le estamos dando? Vida. Vida, hermano. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto segará. Esto cosechará. Si el hombre siembra, hermano, si le damos vida a Dios, ¿qué recibimos? Vida. Recibimos vida. Es otra forma de morir, hermano, para que el Señor nos dé vida. Y otra cosa que, bueno, hay muchas cosas, hermano, por ejemplo, de poder morir a las cosas malas que sabemos nosotros que tenemos en nuestra vida, porque cada uno, mi hermano, sabe de qué pata cojea, como dice el dicho popular. Hay cosas, hermano, que tenemos que entregarle a Dios que sabemos que no son buenas, y tenemos que entregárselas al Señor, ¿sí? Y otra cosa, hermano, que también que nos ayuda a morir, hermano, y que hoy lo vamos a celebrar, hermanos, es la Santa Cena. ¿Recuerdan cuando dice, como dice Pablo, dice, examinaos a vosotros? Examinaos a vosotros, mi hermano. La Santa Cena es una forma de morir al alma. De morir, de analizar aquellas cosas que hacemos, y tenemos que entregárselas, porque cuando venimos a la Santa Cena, hermanos, nos ponemos a cuenta para poder recordar esas maravillas del Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Entonces, hermano, esto lo podemos hacer congregacional, no lo podemos hacer solos. ¿Recuerdan, hermanos, de los hombres estos que estaban presos con José, que tuvieron un sueño? Dice que el panadero y el copero, el panadero dice que ambos fueron restaurados, pero cuando salieron, dice que el panadero se presentó ante el faraón. ¿Y qué le sucedió al panadero? ¿Recuerdan esa historia? El panadero murió, hermano, lo mataron. Entonces, cuando nosotros comemos el pan, eso tipifica también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerdan que el copero sí vivió
y siguió sirviendo, el vino significa vida. Y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y en la sangre dice que está la vida. Y por medio de esa sangre limpia nuestros pecados y nos da vida a nosotros. Así que, mi hermano, vamos a gozarnos en este día y vamos a ministrar la Santa Cena, mi hermano, teniendo esto en la mente, el poder de la resurrección, de cómo Cristo se levantó con poder de la tumba y ese poder ha sido dado a nosotros, a la iglesia, a los que creemos en Él. Y si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba y estar escondidos, estar sumergidos en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mi hermano, vamos a disponer el corazón para celebrar la Santa Cena, hermanos, para celebrar ese tiempo hermoso que el Señor nos dejó, que lo recordáramos cuando Él hizo esta última cena con sus discípulos, cuando Él fue a dar la vida por nosotros en la Pascua. Amén. Voy a pedirle a alguien que me asista para ministrar la Santa Cena. Gloria a Dios. Vamos a orar por los elementos. Bendito Dios, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, te damos en este día. Queremos recordar esa obra maravillosa, Señor, ese tiempo que tú compartiste con los discípulos, esa última cena, Señor, y la dejó para que nosotros nos recordáramos, Señor, Padre Celestial, de que ahí, bendito Dios, en esa última cena tú ibas a hacer un nuevo pacto con nosotros, Señor, que iba a dar su cuerpo y que iba a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Así que ponemos estos elementos en tus manos, Señor, los consagramos para ti, bendito Dios, como un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, que usamos el pan y el vino, Señor, como representación de tu cuerpo y de tu sangre, para recordar, para conmemorar ese tiempo, Señor, que tú dijiste que recordáramos hasta la venida del Señor Jesucristo. Te pedimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos cantar, hermanos, pueden pasar mientras las hermanas cantan. Gracias, amado Dios, por esa salvación que nos dio en la cruz, Señor. Que a través de ese sacrificio perfecto tú nos diste vida, Señor. Y hoy estamos aquí para disfrutar esa vida, Señor.
la vida plena contigo, Señor, de que somos renovados, Señor, que somos nuevas criaturas, Señor. Tenemos una nueva mente, Señor, renovando, bendito Dios, el pensamiento. Padre amado, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Hoy estamos aquí para conmemorar, bendito Dios, para recordar, bendito Dios, esa cena, Padre Celestial, esa última cena que compartió con los discípulos, Señor. Y que hoy, bendito Dios, por fe, Señor, la compartimos nosotros aquí, Señor, estando aquí presente con nosotros, Señor. Sabemos que tu Espíritu vive aquí en medio de nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, porque somos parte del cuerpo, Señor, y tú eres la cabeza, Señor, y estamos aquí para gozarnos y disfrutar contigo, Señor, en la comunión de los santos, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado.